vamos a empezar la clase. Y como hemos escuchado en el libro de Deuteronomio, nosotros, la palabra de Dios nos dice que el día de hoy nos insta a obedecer la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ahí ven, ¿vamos a obedecer la palabra de Dios, sí o no? Amén, vamos a obedecer a la palabra de Dios, amén. Muy bien, entonces Deuteronomio, que es lo que ha leído nuestra hermana Mariana, ¿de acuerdo? Nos dice que tenemos que obedecer. Dios le dice al pueblo entero que obedezcan a la palabra que Él les da y que lo pongan en obra, es decir, que cumplan la palabra de Dios, ¿no? Para que así los pueblos vean que esta es una nación sabia e inteligente, amén. Muy bien, entonces las demás naciones van a estar sorprendidas porque va a ser un pueblo que de verdad testifique a Cristo con todo su corazón. Amén. Amén. Pero ¿qué es obedecer? A ver, remanentes, ¿qué es obedecer? ¿Alguien me dice cuál de las imágenes nos dice que nos muestra la obediencia? Cuando le decimos a nuestro perrito, ey, ven acá, ven, y viene y se sienta, está obedeciendo, ¿no? A lo que le decimos. Pero, ¿ven la imagen de abajo? ¿Está obedeciendo a su dueño? ¿Está obedeciendo? A ver, Jacob, a ver, Madi. No. No está obedeciendo, mira, se lo está llevando, ¿no? Entonces, ¿eso es obedecer o desobedecer? Desobedecer. Desobedecer, cómo se lo está llevando, ¿no? Y cuando, por ejemplo, van en las calles y la luz está roja, ¿qué significa la luz roja? Que paren. Debemos parar, ¿no? Pero acá, mira, la de la parte derecha nos muestra que el carro sí está parado, pero el del lado izquierdo se está pasando la luz roja. ¿Y eso es bueno? Es malo porque se puede chocar, ¿no? Pueden haber un choque y pueden haber muertes. Entonces, eso no es obedecer. Y el día de hoy nos dice que Dios le decía a Moisés que le dijera las palabras, que le volviera a repetir todas las enseñanzas, toda la palabra, los decretos que le había dado al pueblo. Entonces, Moisés, ¿ven a Moisés? ¿Ven a Moisés? ¿Amén? Amén. Entonces, ahí está Moisés. Y Moisés, ¿dónde está Moisés acá? ¿Lo ven? ¿Ven a Moisés? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí Moisés le está diciendo a todo el pueblo que obedezcan a la palabra que Dios les estaba dando, que confíen en Él, que crean en Él, que pongan su confianza en Dios, no en otras cosas, porque había pasado algo muy, muy malo antes, que antes las personas habían dejado de confiar y creer en Dios y ellos se habían vuelto a creer en otros dioses. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué pasa cuando una persona empieza a adorar un ídolo? ¿Qué es? Idolatría. Es idolatría, pues. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. ¿Eso es obedecer o desobedecer? Desobedecer. Es desobedecer. Y entonces las personas ¿se acuerdan que en el desierto hicieron un becerro de oro y decían que él era Dios, pero eso estaba mal? ¿De acuerdo? Y también empezaron a adorar a Baal. Era un dios, ¿ya? Ellos creían que él lo salvaría, pero en realidad esas son imágenes, eso no es Dios, ¿de acuerdo? Entonces eso estaba mal. No podían hacer eso. Eso estaba contra las leyes de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿estaba bien? Pues no, no estaba bien. ¿Ya? Dios le había dicho que no hagan idolatría, ¿de acuerdo? No. Pero, ¿qué pasó con las personas que sí hicieron idolatría? ¿Alguien me dice, les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Qué les sucedió? Les fue mal. Fueron destruidos las personas que hicieron idolatría, que dijeron, yo no voy a creer en Dios, yo voy a creer en mis imágenes. Y eso estaba muy mal. Fueron destruidos. Entonces, esta nueva generación, ven a todas las personas ahí, ellos eran una nueva generación, ellos eran los hijos de las personas que habían salido
que habían salido de Egipto. Ellos ya habían tenido sus hijos y ya eran unas nuevas personas, pero ¿qué tenían que recordar esta nueva generación? ¿Qué tenían que recordar? Ahora yo, ¿qué tengo que recordar? ¿Qué me enseñaron mis padres? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que tenían que recordar. Tenían que recordar y tenían que obedecer a la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían que obedecer. Toda la nueva generación tenía que obedecer a lo que Dios le decía. ¿Y qué le había dicho Dios? Que pongan su confianza en Dios, que Dios ya les había entregado la tierra prometida. Y si ellos creían con todo su corazón y confiaban que Dios estaba con ellos, ¿a dónde iban a entrar? A la tierra prometida. A la tierra prometida, muy bien, remanente, a la tierra prometida. ¿Y cómo se llamaba esa tierra prometida? Canaán. Canaán. Canaán, muy bien. Entonces ahí ellos iban a poder entrar a la tierra que Dios le había prometido, pero era una tierra no solamente bonita, sino era donde Dios iba a cumplir su promesa. Canaán, ¿quién iban a ser en Canaán? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Quién iban a ser un Salvador, que era Cristo? Por eso era importante. Dios les había dicho, ustedes van a entrar a esa tierra y ellos iban a entrar porque el plan de Dios se iba a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué me dice hoy la palabra de Dios? ¿Qué tengo que obedecer? ¿De acuerdo? Acá, ¿ven? Tenemos que tener nuestra Biblia y Dios nos dice, ¿para qué fue escrita toda la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Para qué fue escrita toda la Biblia? Tengo que pensar. ¿Qué me dice? Para saber que Jesús es Cristo. Amén. Para creer que Jesús es el Cristo. Tengo que creer en mi corazón y confiar, ¿verdad? Que Cristo ya ha consumado todos los problemas, que Él ha solucionado todo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Entonces, tenemos que recordar 3 cosas, porque Cristo hizo algo muy importante. E hizo 3 cosas muy importantes. ¿Alguien sabe? Tengo que estar muy atento y tengo que orar con estas 3 cosas que Cristo hizo. Tengo que creerlo en mi corazón, ¿de acuerdo? Y tengo que orar con esto. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Fue nuestro verdadero profeta. No se ve bien, se ha cortado, pero no importa. Ahí dice profeta. Él es nuestro verdadero profeta porque fue nuestro camino hacia Dios. ¿De acuerdo? Nadie más podía llevarnos a Dios, solo Cristo como nuestro verdadero profeta. ¿De acuerdo? Ahora Dios está con nosotros, Dios nos escucha nuestras oraciones. Amén. ¿Cuál es la segunda cosa? Sacerdote. Amén, sacerdote. ¿Y qué hizo como sacerdote? ¿De qué nos limpió? ¿De qué nos limpió? De todo pecado. De todos nuestros pecados, amén. Entonces ahora somos limpios, pero para servirle a Él con todo nuestro corazón. Amén. ¿Y qué hizo como tercer punto? ¿Qué hizo? Es nuestro verdadero rey, muy bien, porque le aplastó la cabeza a Satanás, muy bien. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos un rey que es muy poderoso y que ese rey nos ha escogido. Ahora somos hijos de Dios, somos sus coherederos, dice la palabra. Amén. Entonces, como hijos de Dios, ¿a qué estamos llamados? ¿Para qué nos ha llamado Dios? Para evangelizar. Amén, para evangelizar, amén, para ir por todo el mundo, que este sea nuestro sueño, que este sea nuestro objetivo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Para eso nos ha llamado Dios, amén, amén. Vamos a orar. A ver, invito a un remanente para que me acompañe con la oración. Un voluntario nada más que me acompañe con la oración que voy a repetir. Amén. Hanna, amén, Hanna, muy bien. Yo voy a orar y tú vas a repetir, ¿ya? Muy bien, amén. Ya. Amén. A ver, Señor, ayúdame a ser un remanente
Señor, ayúdame a ser un remanente que obedece tu palabra, que obedece tu palabra, que pueda orar que pueda orar disfrutando disfrutando que Jesús es el Cristo que Jesús es el Cristo y pueda convertirme y pueda convertirme en un verdadero testigo en verdadero testigo que comparte tu palabra. de gustarte tu palabra. Oramos Vamos, en el nombre de Jesucristo. ahora de Jesucristo. Amén.